Aplicación de la integral definida. En este caso tenemos el siguiente problema. Una fuerza de 8 newton estira un resorte de su longitud natural de 4 metros a una longitud adicional de 50 centímetros. Entonces, esta imagen representa nuestro resorte en su longitud natural, que tiene 4 metros, y cuando en este caso experimenta una fuerza de 8 newton, se alarga 50 centímetros, que es esta segunda imagen. Ahora, determine el trabajo realizado para estirar el resorte desde su longitud natural, o sea, desde 4 metros, hasta una longitud de 5 metros, o sea, a esta nueva longitud. Como primera medida necesitamos hallar la constante, y para sacar la constante, la forma más factible o más sencilla es hacerlo con los datos que ya obtenemos de este ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza de 8 newton que se aplica y tenemos la elongación adicional del resorte. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos la fuerza que experimenta aquí. Vean, esta es la ley de Hooke, fuerza igual a la constante por la distancia. Entonces tenemos de que 8 newton, en este caso, 8 newton es igual a la constante por la distancia. ¿Y cuánto la distancia? Tengamos en cuenta que estamos trabajando, vamos a hallar trabajo, y si vamos a obtener o queremos obtener el sistema de medidas Julius, la única forma es que la fuerza esté en newton y la distancia o las medidas estén en metros. El ejercicio nos dice que él se elongó 50 centímetros. Entonces lo ideal es convertir esos 50 centímetros a metros. Y 50 centímetros convertidos a metros no es otra cosa que 0.5 metros. ¿Por qué? Porque un metro tiene 100 centímetros. Y si tiene 50 centímetros, o sea que él se alargó medio metro. Por consiguiente, medio metro es igual, 50 centímetros es igual a 0.5 metros, que es lo mismo medio metro. O también es lo mismo que decir que nosotros tenemos un medio por metro. ¿Por qué? Porque un metro tiene 100 centímetros. Y si ese metro de 100 centímetros lo dividimos en 2, pues me daría 1 dividido en 2 me da 0.5 metros. Entonces es lo mismo. Pueden colocar un medio, que 50 centímetros es un medio representado como un medio, o también representado como 0.5 metros. Ya como ustedes decidan. En este caso voy a tomar el valor de 0.5. Entonces tenemos de que 8 newton es igual a la constante, que es lo que vamos a hallar, por la distancia. ¿Y cuál es la distancia? La distancia que colocamos es la elongación adicional que tuvo. Entonces no vamos a colocar 4 metros, sino lo adicional que es 50 centímetros o 0.5 metros. Ahora sucede algo particular. Tenemos que despejar acá. Este 0.5 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y organizando esto, es lo mismo que tener 8 dividido en 0.5. Que no es otra cosa que decir que la constante es igual a 8 dividido en 0.5. Otra cosa que decir de que la constante es igual a 16. Ya tenemos la constante. Ahora vamos a hallar el trabajo. No olvida que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Y está representado de la siguiente forma. Entonces nosotros hasta el momento tenemos, en este caso, vamos a dejarlo aquí, f de x es igual a 16x. ¿Por qué la fuerza de x? Porque la fuerza es lo que vamos a hallar en la integral. Y 16, que es la constante, por x, que es la distancia. Ahora, tenemos que hallar otra cosa importante para poder obtener nuestra integral. Lo recomendable es hallar la distancia o la elongación que tuvo esto. Si nosotros analizamos bien el problema, él se elongó desde 4 a 5 metros. Entonces, ¿cuál fue? Pero tener en cuenta que esos 4 metros es la distancia natural del resorte. Realmente aquí es cuánto se elongó de más. Cuánto más se elongó de ahí al aplicarle esa fuerza o lo que nos están pidiendo. En este caso, como tiene 4 metros y él se elongó a 5 metros, sencillamente él aumentó un metro adicional de su longitud natural. ¿Qué quiere decir eso? Que de 4 metros a 5 metros
él se elongó. Quiere decir de que va desde el intervalo 0 hasta 1. ¿Por qué 0? Porque esta elongación, este es el tamaño natural, y él llegó aquí, que es el tamaño natural. Entonces, ¿cuántos metros aumentó de más? Sencillamente, de 4 a 5 fue un metro más. Entonces, si este es el tamaño natural, representaría esto como el tamaño natural. Entonces, se elongó desde la posición inicial, que es 0, hasta 1, porque solo aumentó un metro de más. Eso tenerlo muy en cuenta, porque a partir de este análisis, nosotros vamos a hallar la integral. Entonces, tenemos de que la integral f de x sería la integral de 16x. Pero recordemos de que este 16 es una constante y lo podemos sacar fuera de la integral. Sale fuera de la integral, entonces quedaría 16x. Listo. ¿Y definida desde dónde hasta dónde? Pues de esa elongación adicional que tuvo resorte. Que nosotros que sabemos que fue un metro. O sea que desde 0, donde inició, hasta un metro que aumentó de más. Entonces, definida desde 0 hasta 1. Todo esto por su correspondiente delta x. Si nosotros integramos esto, la integral de x, ¿cuál es? Este 16, como está por fuera de la integral, lo dejamos por fuera. Dejamos el 16, abrimos un corchetico y la integral de x es tener x elevado a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Todo esto que está evaluado desde 0 hasta 1. Si nosotros continuamos aquí, tenemos de que un 16, abrimos corchete, x elevado a la 1 más 1 no es otra cosa que tener x a la 2 sobre 1 más 1, o sea, sobre 2. Cerramos corchete y todo evaluado desde 0 hasta 1. Ahora, si observamos aquí este x al cuadrado sobre 2, acá acompaña un 1, es como si fuese un medio. Entonces, esto nos quedaría de que 16, en corchete sacamos ese un medio, ¿y qué nos quedaría si el un medio se va? Pues quedaría x al cuadrado. Todo esto evaluado desde 0 hasta 1. Esto no es otra cosa que decir que 16, abrimos corchete, un medio, y en paréntesis, este 1 que reemplaza aquí la x, quedaría un medio menos este 0 que reemplaza la x, 0 elevado a la 2. Cerramos y ahora sí a resolver esto que tenemos aquí. Nos queda de que 16, abrimos corchete, un medio que me multiplica la resta de 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, menos 0 al cuadrado que es 0. 1 menos 0 me da 1, entonces 1. Cerramos. Esto no es otra cosa que tener 16 que me multiplica un medio por 1. Esto es una multiplicación de fraccionarios, ir al numerador por el numerador, 1 por 1, 1, y 2 por 1, 2. Básicamente un medio por 1 me da un medio. 1 por 1, 1, sobre 2 por 1, 2, entonces un medio. Esto no es otra cosa que decir 16 por 1 me da 16 sobre 2, simplificando, la mitad de 16, 8, la mitad de 2, 1. Esto no es otra cosa que tener 8. Y ahora sí colocamos las unidades de medida. Trabajo. Se dan julios siempre y cuando las unidades de medida estén en metros y tengamos una fuerza en newton. Tened muy en cuenta esto porque nos pueden dar fuerzas en dinas o nos pueden dar las medidas en centímetros. Entonces lo ideal es convertir, si queremos obtener julios en la respuesta, julios, la idea es convertir todo lo que esté en metros, todo lo que esté en centímetros, pasarlo a metros y tener en cuenta que la fuerza que nos están dando esté en newton o si no hacer la conversión correspondiente. Entonces esta sería nuestra respuesta.